Entonces, el contenido es importante porque hacen resumen de los aspectos críticos. Los datos que nosotros tenemos son voluminosos. Uno no puede tomar todos estos datos y transformarlos en texto. Eso no es un artículo, eso no es un contenido. Lo importante que tiene que ver con la tecnología y lo más importante de lo que nosotros hacemos no es cómo decirlo, sino qué decir. Ese es el punto importante. ¿Qué es lo que queremos decir sobre esos datos? Entonces, los artículos, el contenido, explican, proveen contexto y hacen que los datos sean o tengan sentido. Y eso es lo importante. Ahora les voy a contar cómo funciona este sistema. Un par de cosas que quiero decir es que, por un lado, tenemos los datos que ingresan, que son estadísticas, y a la derecha tenemos lo que llamamos la estructura, que es la configuración del contenido, del artículo que hemos escrito. Esto no es machine learning, sino que es un sistema en donde uno tiene que desarrollar la configuración para el tipo de artículo que quiere hacer o el tipo de dato que quiere transmitir. Lo que hace, entonces, es esta estructura del artículo. Bueno, otra forma de decirlo que es un método de arriba hacia abajo, un método de análisis de arriba hacia abajo. Si piensan en un experto que va a hacer análisis de datos, él o ella puede hacer mucho análisis estadístico aleatorio, pero en realidad le va a decir, bueno, estas son las 10 cosas que yo busco cuando estoy leyendo esto y quiero encontrar estas cosas porque si están, entonces vale la pena contártelo. Entonces, cada uno de estos sistemas tiene una configuración de la historia o del artículo que está dividida en secciones. Cuando nosotros empezamos con este proyecto, teníamos un periodista deportivo y le decíamos, ¿cuál es la estructura de un artículo de un juego de béisbol? Y no nos podía decir. Nos llevó como 3 horas. Él lo hace, pero en realidad no piensa en cómo lo hace, lo hace. Bueno, nosotros en un partido de béisbol tenemos la primera parte, lo que pasa en el partido, cómo fue el resultado y por qué, después el picheo, que son los lanzadores, siempre se habla de los lanzadores. Yo sé que béisbol no es el deporte más divertido para ustedes, así que sopórtenme un ratito. Es muy importante en Chicago ahora, eso sí les digo, de eso no hay duda porque ganamos, así que ahora es de lo único que se habla en Chicago. Y la tercera parte tiene que ver con cosas importantes que ocurrieron, pero que no tienen que ver con el resultado. Entonces, si alguien hace un home run, hay que decirlo. Pero aunque no contribuyó al resultado, porque el home run es algo importante que contar. La primera parte es la parte más crucial, qué es lo que ocurrió y por qué. Entonces, lo que hacemos aquí es pensar en cuáles son los datos que tenemos que entender del por qué pasó y qué pasó, qué tipo de análisis tenemos que hacer para poder entender eso y cómo caracterizamos el resultado de esos análisis. Y esa es la parte crítica de qué es lo que hacemos nosotros. Y la segunda parte tiene como temáticas que son, de hecho, muy importantes para los seres humanos, porque transmiten mucha información, son patrones de datos que tienen mucho sentido. En un evento deportivo, uno puede decir una victoria que nos renovó o que nos hizo volver al triunfo. Esto es muy significativo. O decir que fue una lucha defensiva, o decir que si en una carrera de caballos, bueno, fue un golpe al corazón, o si decimos que el partido se definió en los primeros 5 minutos, con un título lo podemos decir todo. Y luego tenemos frases como, por ejemplo, algo que es fácil de hacer y que te da mucho valor, como algo caído del cielo, algo que salió fácil y que nos dio una ganancia muy grande. O, por ejemplo, muerte por 2.000 puntadas. Por ejemplo, cuando algo horrible ha sucedido y no hay una sola cosa mala que pasó, sino que fue una acumulación de pequeños problemas que nos llevaron al problema mayor. Entonces, una muerte por 1.000 puntazos, digamos. No fue que fue con un puntazo se murió, sino que fueron 1.000 lo que hicieron que la persona muriera. Bueno, esas son las cosas que hacen que la historia sean interesantes. Y para que esto funcione,
necesitamos hacer estas cosas. Lo que nosotros llamamos escalabilidad horizontal, el resumen del partido. Pero bueno, hay muchas otras cosas que uno tiene que escribir, sobre las que uno tiene que escribir, no solamente deportes. Entonces, tienen que aplicar la misma estructura. Tienen primero, un programa que se llama One-Off, que es muy interesante. Después otros similares a ese, con diferentes dominios. Esto es para la inteligencia artificial. Y luego tenemos patrones comunes de herramientas, rutinas, funciones que uno necesita, y uno va a la biblioteca, que hace que la cosa fluya, y después vienen patrones de flujo de datos y de información. Uno tiene la plataforma, y después la plataforma tiene que ser configurable. Uno no está programando, sino que es un lenguaje de configuración, y luego uno construye la interfaz usuario gráfica, y es en donde estamos nosotros ahora. Tenemos una interfase gráfico-usuario en donde a los editores directamente no escriben historias, sino que hacen meta-historias. Las GUI son muy importantes y luego tenemos el mago, el wizard, que hace que cualquiera lo pueda hacer, y después la configuración automática. Pero bueno, es un recorrido muy largo todavía para la inteligencia artificial, pero ese es el camino hacia el cual vamos. Así que de alguna manera es esto. El primer prototipo fue construido en Northwestern hace unos 6 años aproximadamente. Y se llamó StatsMonkey. Acá tenemos estos casilleros, son datos de juegos de béisbol. Eran los Phillies de Filadelfia contra los Yankees en Nueva York en noviembre de 2009. De hecho, podría haber sido un juego de la World Series. Es bastante tarde en la temporada. Vemos acá los datos play-by-play, box score y demás. Y si conocemos algo de béisbol, podemos leer estos datos y entender exactamente qué es lo que ocurre. Pero la mayoría somos ignorantes respecto de esto. Si sos fanático de béisbol en los Estados Unidos, puedes anotar esto a medida que el juego avanza para poder tener esta especie de planilla de puntajes. Esto es en tiempo real, no es memoria caché. Esto fue escrito por el sistema. Mozzi lleva a elevar a los Yankees a la victoria sobre los Phillies. Esto fue el miércoles en el Yankee Stadium. Matsui llegó a la palestra, tuvo 4 intentos y luego tuvo 3 éxitos en los intentos. Después habla de los lanzamientos. También dice que como Matsui fue el jugador más importante del juego, le puso una foto automáticamente de Matsui y lo puso en el artículo en donde hace toda la recopilación de todos los innings y outings que tuvieron. Él había jugado antes para los Red Sox, y entonces, lo interesante fue que lo puso a Matsui con la ropa actual, porque sin querer se podría haber equivocado y haberlo puesto a Matsui con el uniforme del equipo anterior. Pero bueno, creo que fue una coincidencia, no creo que haya sido porque el sistema era tan inteligente. Hubo un periodista que tomó un artículo de lo que escribimos nosotros y un artículo de lo que escribió otro periodista, y realmente quedó muy bien impresionado porque eran artículos casi similares, y uno era por un software y el otro había sido escrito por un periodista deportivo humano. En general, si uno les hace comparar a los periodistas los artículos entre uno de un humano y otro hecho por el sistema, muy rara vez se pueden dar cuenta cuál es cuál. En los resultados llegamos a este cómic XKCD. De alguna manera fue un éxito porque fue algo importante. No voy a analizar las otras cosas. Bueno, estos datos en diferentes escuelas de los Estados Unidos para poder llegar a una historia personalizada de la escuela. Esta es la Evanston Township, la secundaria, la que fueron mis hijos. También datos de medios sociales. Una historia rápidamente acerca de la campaña primaria republicana en 2012, cuando Greenwich se presentaba como candidato. Nosotros tomamos datos estructurados, no
con falta de estructura. Nosotros tomamos esto y lo estructuramos y luego escribimos una historia que tiene que ver con que logra más atención en los tweets. Estos son los temas. Básicamente me gusta la segunda parte, el segundo párrafo. Mientras el tono general de los tweets de Greenwich es positivo, la opinión pública con respecto al candidato son negativas. En particular, alguien dice, alguien tiene que poner este tema en una imagen de montaje en el y con este arroba. Esto busca el tweet más negativo en el tema candente. Tal vez esto sea divergente de otros temas que se presentaban sobre este candidato. Esto nos da una imagen con bastante conocimiento sobre este tema. Tenemos diferentes historias. Para quien usa Tableau o Microsoft Power BI, tenemos una extensión. Si ustedes van a usar estos sistemas para visualizar los datos, vamos a generar una narrativa automáticamente para acompañar esta visualización. Lo pueden usar ustedes si ustedes son usuarios de estos sistemas. Voy a volver a lo más general. Creo que esto se mencionó. 2011 fue un año fantástico para la inteligencia artificial. Este fue el año en donde Watson de IBM se convirtió en el campeón mundial en el juego Jeopardy. Fue el año en que descubrimos que Google tenía estos autos que no tenían conductores y que estaban en California. Fue el año en que salió a la luz Siri y se podía conversar con el celular. No digo una conversación profunda, pero sí una conversación útil. Y si estuviéramos en el negocio, como yo lo estuve en alguna oportunidad, esperaríamos que esto ocurriera tal vez 20 años antes de lo que ocurrió, en el 91 hasta el 95. ¿Y por qué no ocurrió en ese entonces? Bueno, cuando no ocurrió, les voy a ser honestos, nos sentimos perdidos totales. ¿Por qué no pudimos hacer que funcionara antes? Este fue el planteo. Pero luego empezó a funcionar y funcionó de maneras que tal vez habíamos predecido y otras diferentes de lo predicho. Pero independientemente de si uno hace estadística, lógica o semántica, los datos son lo que dan cuenta de la diferencia. Cuando veo por qué este programa funciona ahora, las máquinas no nos van a decir nada menos que tengan algo para decirnos. Y ahora tienen mucho para decir porque cuentan con mucha información del mundo que nos interesa y que ellas nos pueden transmitir. Y esto es lo crítico que generó esta posibilidad. Este mismo año, en 2011, nosotros escribimos 4.000 diferentes historias para los niños. Está esta empresa, Game Changer, que recibe los datos y generamos 400.000. Hicimos ese año 10 millones de historias deportivas para los niños y diferentes otras cuestiones en torno de esto. Entonces, parte de la empresa fue que llegamos al New Yorker, en donde recibimos esto. Tu papá o un algoritmo de computadora es lo que escribió esto. Y el punto final es este. Esto fue escrito por un algoritmo de computación, un comparador de lo que tu papá hacía en cuanto te ayudaba con la tarea. Esto es lenguaje facultado por inteligencia artificial, si bien literalmente sea lo opuesto a lo que vos haces y contrario a todo lo que vos creas. Esto es una capacidad general puesta en la mano de la gente, información de la manera en que puedan digerir y aprovechar. Y ya que estoy acá, me pareció que podía poner esta fotografía en homenaje a Borges, que todos ustedes probablemente conozcan, pero no todos los Estados Unidos lo conocen. Ahora, todos los que estamos en ciencia de la computación, en informática, en el mundo lo conocemos. Las historias que él escribió en los 40 o en los 30 son absolutamente contemporáneas en cuanto a la informática y realmente generan una identificación muy profunda en la ciencia en la que nos dedicamos. Y agradezco a él entonces por estas palabras y a toda la gente que acá figura en pantalla por el trabajo que hizo por nosotros.